¿Ustedes ya volaron hoy? Rave hizo la pregunta en voz baja, solo por costumbre. Su esposa, cansada de sus vuelos nocturnos, se había retirado a dormir hacía un buen rato, y la única compañía en aquel patio oscuro eran sus propias sombras, proyectadas bajo la luz fría de las luminarias. Hacía unos días que le había llegado el nuevo equipo, un dron de última generación, un modelo que llevaba meses esperando. La inversión había sido considerable, pero, pensaba Rave, cada céntimo valía la pena para alguien que, como él, soñaba con ser el mejor piloto de drones freestyle. A sus 35 años, Rave no era alguien que se conformara fácilmente, ni en su vida ni en su afición. Después de años de trabajar con equipos analógicos, que solo le daban problemas de señal y una imagen a menudo pixelada y borrosa, finalmente había decidido dar el salto al mundo digital. Los foros estaban llenos de recomendaciones y advertencias, pero Rave se sentía seguro de haber hecho la mejor elección. Había leído que la tecnología de esos drones era avanzada. Algunos decían que los chips de las gafas compartían similitudes con los que usaba SpaceX para las pruebas de realidad virtual en sus naves, pero lo tomó como un simple rumor. Encendió el dron, y el zumbido bajo de los motores llenó el patio. Aquel dron parecía tener vida propia, con una estructura compacta y un diseño limpio, sin adornos ni aspavientos, pero con el poder de responder a cualquier movimiento de su control casi de inmediato. El armazón, negro mate con detalles en rojo, le daba una apariencia furtiva, como si estuviera diseñado para moverse en la oscuridad sin ser visto. Lo había montado personalmente, pieza por pieza, asegurándose de que cada componente fuera el adecuado: motores, controladora, transmisor, todo estaba listo. Se colocó las nuevas gafas digitales, sorprendentes no solo por la calidad de imagen, sino también por su comodidad, livianas y de un ajuste perfecto. Sintió la suavidad de la espuma que rodeaba sus ojos, aislándolo del mundo exterior, mientras el video feed le mostraba una imagen limpia y nítida del patio en penumbras. En aquella oscuridad, podía ver cada detalle: las sombras proyectadas por el tejaban, el contorno del tinaco grande, la silueta del bocho que tenía abandonado junto a la rampa. Sentía que la tecnología le permitía ver a través de una ventana al mismo patio que conocía de día, pero ahora envuelto en una atmósfera completamente distinta, como si el mundo se hubiera reconfigurado para recibirlo a él y a su dron. El patio, de unos 400 metros cuadrados, era su lugar de práctica y su refugio, un terreno rodeado de bardas altas y decorado por elementos que casi parecían obstáculos diseñados para su entretenimiento. Había dos tinacos, uno enorme, de 5.000 litros, que usaba para su trabajo, y otro más pequeño de 1.000 litros, ambos situados en un lateral del terreno. A un lado de los tinacos, dos palmas de hojas rígidas y delgadas creaban una especie de barrera natural, y más adelante, un tejado de madera servía para guardar el trompo de cemento y otras herramientas de construcción. Pero para Rave, el punto central del patio era su circuito. Un trazado improvisado que él mismo había configurado, con el Nance como referencia de altura y las palmas como giro final. Cada obstáculo estaba ubicado de manera estratégica. La rampa peatonal de cemento marcaba la salida, el tinaco grande era un punto de retorno, y el árbol de limones, de unos 2,5 metros de altura, le daba el último giro antes de regresar al punto de inicio. No importaba cuántas veces volara en aquel circuito, siempre encontraba una manera de hacerlo diferente, de arriesgarse con nuevas maniobras. Esa noche, como otras tantas, decidió grabar el vuelo. Se acomodó en un banco bajo el tejaban, asegurándose de tener a mano el control y los repuestos. Ajustó las gafas y sintió cómo su respiración se volvía más profunda, concentrada. Hizo un último chequeo de los controles y se dispuso a despegar. Con un toque en el control, el dron se elevó suavemente desde la rampa. La respuesta era increíble. La precisión en cada movimiento le hacía sentir que había pasado de controlar un juguete a dirigir una extensión de su propio cuerpo. Desde las gafas, Rave veía cómo el dron se deslizaba por el patio con una suavidad que antes solo había imaginado. Con un ligero movimiento hacia adelante, tomó velocidad y dirigió el dron en línea recta, bordeando la barda y aproximándose al tinaco grande. Mientras giraba con precisión alrededor del tinaco, sintió una pequeña corriente de adrenalina.
Era ese instante que solo experimentaba al volar, cuando todo se alinea perfectamente y cada maniobra parece la correcta. Dio la vuelta hacia el Nance y lo rodeó con un roll perfecto. Las hojas del árbol parecían dibujar sombras largas que se alargaban aún más conforme se alejaba. Estaba completamente inmerso en el vuelo, y por un momento, el tiempo y el espacio parecían haber desaparecido, dejándolo solo con el dron, el control y las sombras del patio. Rave avanzó en dirección a la rampa y luego hacia el bocho, tomando una curva cerrada alrededor del tejabán. Cada maniobra se sentía precisa, sin margen de error. Todo parecía tan perfectamente calculado que no habría imaginado nada extraño. Pero, cuando pasaba cerca del árbol de durazno, notó algo inusual en la señal. Un pequeño destello cruzó la pantalla, apenas perceptible, pero suficiente para que Rave sintiera un ligero escalofrío en la nuca. Solo es un reflejo, pensó, intentando restarle importancia. Aún así, su concentración se había visto afectada. Quería ignorar la sensación de inquietud que lo envolvía, pero el parpadeo continuó. Cada vez que el dron pasaba cerca del Nance, la señal daba un pequeño salto, como si estuviera cruzando una barrera invisible que alterara la transmisión. De repente, mientras giraba en dirección al limonero, un trueno retumbó en sus auriculares, tan fuerte y claro que el dron dio un pequeño salto en el aire. Rave sintió que el corazón le latía con fuerza, acelerando con el impacto del sonido. Recordaba perfectamente haber mirado al cielo antes de colocarse las gafas. La noche estaba clara, sin una sola nube. Aún así, el trueno se sintió tan real, tan profundo, que lo paralizó por un instante. La señal en las gafas parpadeó una vez más, y cuando el video regresó, algo había cambiado. Se enfocó en la imagen y notó que el tronco del Nance, antes delgado y esbelto, ahora era grueso y retorcido, y se elevaba más alto de lo que recordaba. Su respiración se hizo más pesada, mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. Era imposible, ese árbol estaba ahí desde hacía años, nunca había cambiado, y ahora, sin explicación alguna, parecía como si hubieran pasado décadas desde la última vez que lo vio. ¿Es un fallo de imagen?, se preguntó, tratando de mantener la calma. Ignorando el nudo que sentía en el pecho, dirigió el dron hacia el tinaco chico y completó otra vuelta. Cada obstáculo en el circuito parecía seguir en su sitio, pero había algo en el ambiente que le resultaba irreal. Cada vez que giraba la vista en las gafas, era como si algo hubiera envejecido en segundos. Las palmas, antes jóvenes y frescas, ahora lucían más robustas, y las hojas parecían pesadas, como si llevaran años resistiendo el viento. Su boca estaba seca, y sus manos, que antes se movían con confianza en los controles, empezaron a temblar levemente. Mientras continuaba el vuelo, notó un nuevo detalle. En la esquina inferior de sus gafas, un pequeño número titilaba, mostrando un canal 9 que no debería estar.